Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y seré la tutora de la primera parte de este curso durante el primer módulo que corresponde a agua potable. Bueno, en esta tabla que ustedes están viendo a continuación, pues se puede observar el tiempo que tarda en sedimentar eh, diferentes tipos de partículas a una densidad normalizada de 2.650 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Miren que las gravas, al ser partículas de gran tamaño, suelen sedimentarse en muy poco tiempo. Estamos hablando del orden de aproximadamente 0.3 segundos. ¿Listo? Una arena fina suele demorarse un poquito más en comparación con la grava, pero pues en términos generales serían 38 segundos. Entonces, todavía sigue siendo muy rápido, ¿listo? Pero si nosotros miramos, por ejemplo, las bacterias, las arcillas, los coloides, miren cómo se pueden tardar, el tiempo que se pueden tardar. Las partículas coloidales pueden tardar en naturalmente, o sea, si se aplica solo un proceso físico de sedimentación, pueden llegar a tardar de sedimentar casi 63 años. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de demostrarles o de justificarles por qué es necesario la coagulación, por qué yo necesito un químico que me ayude a que todas esas partículas dispersas en el agua se unan. ¿Para qué? Para formar una partícula mucho más grande que pese mucho más y que se pueda sedimentar más rápidamente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, las partículas o para eliminar las partículas que se consideran ya muy pequeñas, o sea, por el orden de menos que 10 a la menos 5 metros, pues se hace necesario hacer una coagulación para hacer más grandes y más pesadas estas partículas. Bueno, el proceso de coagulación comienza en el mismo instante en que se agrega un producto químico. ¿Listo? Estos productos químicos pueden ser sales de aluminio o sales de hierro. ¿Listo? Que son algunos de los tipos de coagulantes que usualmente se utilizan en este mismo tipo de tratamiento. ¿Listo? Este proceso de coagulación puede llegar a durar fracciones de segundo. ¿Listo? Es un proceso demasiado rápido. Pero lo más importante es que consiste básicamente en el resultado de dos fenómenos o de dos tipos de reacciones. ¿Listo? En este caso, las primeras reacciones que se realizan son las reacciones químicas, es decir, está totalmente relacionado con la coagulación. La coagulación es un proceso netamente químico, como les decía. Entonces, al aplicar un producto químico, pues se van a llevar a cabo diversas reacciones. Entonces, en estas reacciones químicas es cuando reacciona el coagulante con el agua y empieza a formar especies químicas hidrolizadas con carga positiva. ¿Listo? En este caso, la hidrólisis es una reacción química entre el agua y otras sustancias como sales, ¿listo? Las sales del coagulante, en la cual se ayuda a producir una disociación en el agua, es decir, se empiezan a romper uno o más enlaces químicos y esos átomos que quedan sueltos pasan a formar otro tipo de especies químicas, ¿listo? Y como consecuencia de esto, de esta disociación, se empieza a afectar el valor del pH en el agua. Entonces aquí nuevamente traigo a colación el pH porque el pH va a jugar un papel muy importante en estos procesos. De hecho, la hidrólisis
es un concepto sí, un concepto homólogo de la electrólisis, ¿listo? Que es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de electricidad. Entonces, eso mismo hace la hidrólisis, ¿listo? Pero pues utilizando mecanismos químicos. Ahora, aquí, como les decía, estamos hablando solamente de la coagulación, pero luego pasa inmediatamente a otro fenómeno que son las reacciones físicas. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente se confunde que la coagulación es solo un proceso, una unidad de tratamiento donde donde se generan reacciones químicas y reacciones físicas. Pero resulta que no es así. Realmente la coagulación solamente hay reacciones químicas y es en la floculación, ¿listo? Por eso tenemos que hablar de ambos procesos, porque es en la floculación donde ocurren reacciones físicas, ¿listo? Y aquí, en estas reacciones físicas o en la floculación, es donde todas esas especies químicas formadas en la coagulación se transportan, bueno, esas especies químicas ya hidrolizadas se transportan a otra unidad de tratamiento, ¿listo? Que es la floculación, para que se presente el contacto entre ellas, ¿listo? Es decir, entre las sustancias contaminantes presentes en el agua se van a empezar a unir y básicamente ahí es donde se busca o reunir en una masa más grande todos los coloides que se encontraban dispersos en el agua. ¿Listo? Entonces, esa es la relación. Por eso es que lo que les decía, a veces eh, la coagulación y floculación uno no las ve como dos unidades aparte, sino como un solo tratamiento. ¿Listo? Pero en la realidad, estos dos tratamientos, estas dos reacciones se realizan en dos tanques distintos, por decirlo así, en dos unidades distintas. Bueno, esta tabla que ustedes están viendo en pantalla, pues es interesante. ¿Por qué? ¿Qué tipo de información nos está brindando? Básicamente ya nosotros sabemos en estos momentos qué es, bueno, cuál es la capacidad, no, cuál es el propósito o cuáles son las sustancias que desea remover la coagulación. Ya sabemos, turbiedad y color es lo principal, ¿cierto? Pero pueden haber otros efectos secundarios que benefician en términos de calidad de agua. ¿Listo? Y esta tabla nos muestra eso, nos muestra, bueno, la coagulación, qué otras sustancias puede llegar a eliminar o a reducir. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que con la coagulación yo puedo remover más del 60 o puedo reducir más del 60% en fosfatos. ¿Listo? Puedo llegar a reducir en más del 60% el hierro, el aluminio, cobre, arsénico, cadmio. ¿Listo? Si el agua contiene este tipo de sustancias. DQO. ¿Listo? DQO es uno de los parámetros que más mido en términos de calidad de agua y lo puede eliminar con coagulación. La DBO, el COD, nitrógeno Kendall, pesticidas, puedo llegar a remover más del 60% utilizando solo coagulación. Miren, virus, bacterias me ayudan a eso. ¿Listo? Pero pues hay otros parámetros que no, la coagulación no les hace absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos? Nitratos, amonios, cloruros, algunos sulfatos, cobalto, níquel, fenoles, el olor, bueno, el olor, al inicio habíamos estipulado que la coagulación eh, puede llegar a ayudar a disminuir sustancias, remover sustancias que produzcan olor, ¿listo? Pero realmente no es su fuerte, ¿listo? Puede llegar, pero no mucho. Entonces, el olor, hay mecanismos
hay tratamientos o mecanismos que ayudan a remover el olor en las aguas y es por medio de mecanismos de aireación. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en tratamientos avanzados de potabilización. Los cianuros, la coagulación no les hace nada. Entonces, esta tabla también es de interés de ustedes porque les va a permitir dar un conocimiento acerca de, bueno, la coagulación, aparte de las sustancias principales que remueve, ¿qué otras afectaciones pueden haber? Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!